Saludos camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, seguimos con las entrevistas, pero esta vez con una entrevista muy especial, ya que vamos a cambiar de formato. Esto no es una videollamada, estamos en Deva, estamos con Joaquín Rodríguez, estamos también con Julen, y hoy vamos a hablar sobre un libro muy importante, que es sobre la lógica de la historia de la URSS, no sé si se verá bien de aquí. Un libro que a mí personalmente, bueno, me ha cambiado muchas concepciones acerca de la idea comunista, del socialismo. Luego entraremos un poco al debate acerca de los temas que trata Joaquín. Y nada, realmente un auténtico placer que nos hayas abierto la puerta a tu casa y hayas aceptado hacer la entrevista, porque creo que mucha gente, tanto los seguidores del canal, y suscriptores y demás, se van a, algunas cuestiones acerca del socialismo, pues creo que se van a replantear ciertas cuestiones, porque hay cosas que Joaquín en el libro dice que son muy interesantes y que, bueno, como bien sabrá la gente, muchos de los vídeos no hay nada más que ver las fuentes, que yo muchísimas veces cito el libro de Joaquín, porque lo utilizo, creo que es imprescindible, realmente lo digo y no es por hacer la pelota, sino creo que realmente es imprescindible el libro. Y nada, no sé, Julen, si... Sí, bueno, para el que no sepa, vamos a hablar un poco por encima de ti, que eres un autor hispano-soviético, nacido en la Unión Soviética y bueno, que luego te viniste aquí. Actualmente vives en Deva. Nos parece interesante que seas hijo del comandante comunista de la 11ª División de la Segunda República Española, un autor del libro 75 aniversario de finalización de la Segunda Guerra Mundial, 1931-45, Verdad histórica y falsedad occidental, y del libro que vamos a hablar hoy, que es sobre la lógica de la historia de la URSS. Entonces, yo creo que con decir eso, ¿no? Unas pinceladas ya valen. No sé si quieres decir algo más. Sí, yo puedo añadir una. Sí. Que el título del libro, precisamente, se trata de la lógica de la historia, no de la historia de la URSS. Eso es lo importante, porque historiadores ha habido miles y buenos y malos. No, la lógica, que nadie ha escrito, en Rusia sí han escrito. Vale. Y me he basado mucho en sus autores. Vale, pues si quieres, ya que has hablado un poco sobre el título y tal, empezamos con la primera pregunta, que es sobre el principio del libro, de por qué decidiste escribir un libro y no sobre la historia, sino sobre la lógica que imperó durante toda la historia de la URSS. ¿Me permites esto, no? Por supuesto, por supuesto. Yo ya estoy un poco chocho, me he hecho una chuleta. En la universidad siempre utilizaba chuleta. Y después los profesores me pedían la chuleta para dar las clases. Más así para ellos que para mí. Bueno, ¿por qué he decidido escribir este libro? Punto. Voy a ser muy breve. Primero, porque ya hace, ya ahora casi cerca de 30 años que se desintegró la URSS. Yo desde el inicio, ya estando aquí en España, vi y sentí que ese es un evento o un acontecimiento que va a cambiar el rostro del planeta. Y así fue. Y segundo, ya sentimentalmente hablando, como yo nací ahí, viví, trabajé, estudié con el pueblo soviético, predominantemente con los rusos, y tanto la ética del pueblo trabajador ruso, hablo trabajador no solamente obreros y eso, hablo intelectuales, ingenieros, yo soy ingeniero, doctor ingeniero y tal, y todos somos trabajadores. Y todo el cariño y solidaridad, ese internacionalismo que tanto les gusta hablar a muchos, hasta el día de hoy, pero
no lo han hecho nunca. Lo vi en vida, en acción. Y eso no se me va a borrar para nunca. Y por eso he pensado, pues, restablecer. Y un dato, aquí, de Viquinta, que vivimos aquí, muchos vinieron antes. Yo vine uno de los últimos. La mayoría del 41, 40, 39 vinieron en el 70. De ellos, el 90% han venido antisoviéticos y anticomunistas. Sí, por eso yo, y algunos como el hijito de Lister, se atreven a escribir algo, aunque no han vivido en su puta vida en la URSS. Siempre han estado en Checoslovaquia o en Cuba, es distinto. Pero es que escribe. Y eso es lo que... Por eso fue para mí un deber y una obligación, tanto ideológica, política, como anímica. Eso, más no voy a añadir. Perfecto. Y claro, pensaba que incluso si de lo que yo he escrito una persona se convence y eso, para mí ya era un resultado. Porque yo siempre me acuerdo de la frase de Lenin cuando pusieron en marcha el periódico Iskra, que es la... ahora se me ha ido en castellano, la chispa. Sí, así. De la chispa que crecerá la llama. Sí. Y yo voy por eso, porque soy leninista hasta la médula. Pero no porque, ves, tengo ahí el busto, pero no porque para mí es un gurú o eso. Yo, por ejemplo, siempre estaba, no me gustaba, fui una vez a mausoleo, 2 veces estuve en la escuela y me sacó. Y después, ya, cuando ya estaba en el ardor de la lucha con los eurocomunistas, en primeras filas, y vi la construcción masiva en la URSS, de bustos, monumentos, lápidas por todos los sitios. Ibas a una calle y veía, a mí eso ya me reventó. Eso no es ser comunistas. Repetir, vamos al comunismo, no. Ya después hablaremos. Perfecto. Bueno, pues entramos ya directamente en materia con el libro. Y la verdad que nada más empezar el libro, abres un melón bastante importante. O sea, tratas un tema muy importante que además el capítulo, para que la gente lo sepa, se llama el modo de producción y el proceso histórico, ¿no? O bueno, 2 fases teóricas de la sociedad comunista y demás, en la que tú mencionas la crítica del programa de Gotha, ¿no? De cómo que Marx y Engels definen el socialismo no es como... la crítica, es la constatación histórica. Porque yo allí no critico. Los que critican son Marx y Engels. Sí, me refiero al título de la obra. Sí, pero yo el título no critico, yo me apoyo en él. Que incluso unos pensadores como Marx y Engels han dedicado 2 páginas al socialismo. Eso es importante. Eso es, simplemente no, lo que he dicho es, estaba citando el título de su obra. Claro. Es las glosas marginales, crítica al programa de Gotha. Y lo que me refiero es que ellos definen el socialismo como la fase inferior del comunismo. Y tú planteas de que realmente Marx y Engels promovieron el comunismo. Porque dedican, como bien acabas de decir, muy pocas hojas al desarrollo socialista y demás. El comunismo, además, científico. Efectivamente. Es decir... Sí, y la pregunta en concreto es si realmente el socialismo es la fase inferior del comunismo o es una fase transitoria que supera el capitalismo y precede al comunismo. ¿Te puedo contestar? Bien. Efectivamente. Sí, has comprendido bien. O estás de acuerdo o no, eso es otra cosa. Pero yo también hasta hace poco, ya aquí en España,
defendía con dientes y uñas que el socialismo es la primera fase del comunismo. Pero la persona, yo soy seguidor de la dialéctica también mental, ¿eh? Y comparando cosas y tal y eso, leyendo mucho, yo viajaba a la US, estando de aquí un montón, porque después mi trabajo fue todo en la US. Y no me se lavan los hilos, porque he visto y he vivido en los años 70 que todos iban al comunismo sin saber lo que es comunismo, tenían la idea que es comunismo. Y hasta que ya a mitades, en los primeros años de los 60, el revisionista dogmático Khrushchev da la promesa en voz alta que para el 80 todo el pueblo soviético vivirá el comunismo. Y había al día siguiente había chistes por todo Moscú. Con eso dio una palabra más para enterar el comunismo, denigrando esa posibilidad de eso. Oye, que pasado mañana estamos en el comunismo, tú entierras eso, porque lo cual es decir que no habéis entendido ni a Marx, ni a Engels, ni a Lenin, que lo habéis traicionado. Y punto. Sí, al fin y al cabo es muy importante saber, ¿no? Porque si uno entiende que el socialismo, ¿no?, es la fase inferior del comunismo en cuanto a la distribución, como bien mencionas en el libro, el tema de las propiedades y demás, todo ya sería estatalizado, público, es decir, cero propiedad privada, cero mercado. Claro, luego entraremos un poco en materia con eso, pero claro, es muy peligroso porque se acaba cayendo en un reverso, porque al revisionista lo vemos fácil, pero al dogmático no lo vemos muy fácil, es como más romántico, ¿no? El dogmático con las ideas, y ya lo decía Engels, que el marxismo no es un dogma, es una guía para la acción. Y en muchas ocasiones, yo casi me atrevería a decir, en la mayoría, el dogmatismo es más peligroso que el revisionismo. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Muy de acuerdo. Y ya te digo que por esa misma razón es lo que antes te he dicho fuera de cámaras y ahora también lo repito, es que por esta misma razón es este libro muy importante porque a mucha gente le va a trastocar ciertas concepciones que él ha tenido ya a priori, ¿no? De que no, el comunismo, el socialismo, no. Hay que entender realmente que el capitalismo se supera con el socialismo y es la fase que precede al comunismo. Eso es muy importante entenderlo para no caer en una especie de copia-pega, ¿no? Estoy muy incluso asombrado que lo expliques tan bien, ¿eh? No. Eso quiere decir que eres comunista por tu esencia. Y dialéctico. Y dialéctico, por supuesto. La siguiente pregunta que te quiero hacer, claro, hemos hablado, ¿no?, de la concepción que tenían Marx y Engels, que como bien has indicado, o sea, apenas escribieron sobre el socialismo, o sea, muy poco, ¿vale? Menciona, por ejemplo, Joaquín, recomiendo a la gente un libro, bueno, no es un libro, es un panfletillo de Lenin sobre la cooperación, muy importante, que desgraciadamente, como bien indica Joaquín, también no le dio tiempo a Lenin desarrollar realmente bien, ¿no? Y además lo escribió, creo que era en el 23, si no me equivoco, ¿no? Ya estaba gravemente claro, enfermo, e incluso con toda su capacidad de genialidad, no era lo mismo. No en los años del Estado y la Revolución, no era, claro, entonces yo recomiendo también a la gente ese panfleto de Lenin porque va a servir mucho. Una cosa, creo, efectivamente, pero ese panfleto de Lenin, la propaganda oficiosa soviética lo utilizó como si Lenin hizo un trabajo definitivo, que allí describió cómo debe ser el socialismo, ni mucho menos, no hizo eso.
escribió unas notas que todavía había que desarrollar, y él repite allí, que nos hemos pasado en esto, en lo otro, sí. La vida ya nos va a corregir y eso. Yo, incluso como Marx y Engels, ellos no sabían la esencia básica y primordial en que se basa una sociedad comunista. Y eso era más ligero. La propiedad, etcétera, etcétera. Y eso porque lanzaron al socialismo, hicieron lo mismo, pero se diferenciaba teóricamente en la distribución. Yeah. Y eso fue... Cada cual según su trabajo. Y eso fue un peligro que se demostró. Vale, pues siguiendo con lo que estábamos mencionando, claro, hemos mencionado pues, cómo los soviéticos, bueno, cogieron las ideas de Marx y Engels acerca del socialismo y en vez de desarrollarlos intentaron ya directamente aplicar. Entonces, claro, yo te quiero preguntar, ¿qué consecuencias tuvo en la historia de la Unión Soviética, para entender la lógica de la historia, ¿no? ese modo de aplicación de las ideas de Marx y Engels respecto al socialismo? Bien. Primero, aunque ellos mismos han dicho que la doctrina comunista no es una dogma y tal y eso, hay que tener en cuenta que ellos desarrollaron la teoría de lucha de clases y la teoría del futuro comunismo en condiciones cuando el capitalismo, tanto europeo como mundial, pero lo principal era el europeo. Estados Unidos siempre estaban detrás del charco y sí. Ahí están, bastante. Era un capitalismo premonopolista y iniciando al monopolista. Entonces, con las carencias que cuando existía el trabajo infantil en las empresas, de 13 a 14 horas diarias, etcétera, una precariedad tremenda, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de allá, ellos daban unas orientaciones que les venía, y sobre todo apoyando, claro, ellos vendieran en esas condiciones, era lógica, ellos veían que el proletariado, ellos entonces hablaban en el proletariado, y tenían razón, es la única fuerza que puede. Yo ahora no utilizo nunca la palabra proletariado para el presente y para el futuro menos. Yo utilizo clase trabajadora. Y entonces ellos, con mucha visión, no en balde pensaban en la revolución mundial, que después los críticos, los sabios, se desconchaban de la revolución mundial. Y eso no fue una frase vacía, ni mucho menos. Aquella, cuando el capitalismo estaba en esa fase, sí podría pasar esto. Podría, pero ellos no iniciaban. Los que tenían razón, que con una revolución mundial, estoy seguro, aunque no encontraron en ningún sitio, que ellos cuando decían mundial, se referían a 5 o 6 países más desarrollados, no a todo el mundo. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro, ¿eh? Sí, Inglaterra, Francia, Alemania... Sí, Alemania y España desde luego, ¿no? Ya. También estoy seguro. Y Estados Unidos también, con más perspectiva. Y eso lo cogieron como una anátema. Bueno, pero por eso surgió Lenin, no por eso él surgió. La historia, los movimientos, el proceso social, el desarrollo de las tecnologías, etcétera, etcétera,
sobre todo el modo de producción. Y es porque yo ataco esto, no ataco el empleo, porque veo que el modo de producción, su nivel, que se refleja en las fuerzas motrices de las capas sociales, en ese caso, para que hay años, del proletariado, será la fuerza motriz de esa revolución. Ya después de las revoluciones, eso ya hablaremos, porque se equivocan aquellos que la revolución, en la historia no hubo ni un ejemplo de una revolución popular, democrática incluso, ya no hablo de socialista, que se consiga pacíficamente. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Y esa es una de las piedras del revisionismo eurocomunista. me atrevería a decir incluso kursovista, ¿no? Con su Por teoría supuesto, de la vía pacífica. por supuesto, fue uno de los principales revisionistas. Claro. Pues por supuesto. 20 congresos. Sí, pero combinando con el dogmatismo. Tío, pero una cosa es avisar y tal y eso, y otra cosa garantizar su poltrona. Yeah. Efectivamente, ahí está Khrushchev, ¿no? Bueno, cualquiera que puede leer, por ejemplo, el nefasto congreso, ¿no? Del 20 congreso, su discurso secreto, perdón, puede leer las barbaridades que dijo, no solamente calumniando a Stalin, sino que además, lo que ha dicho antes Joaquín, ¿no? Diciendo que ya estaban en el comunismo, coexistencia pacífica con el imperialismo, pero no en los términos de Lenin o de Stalin, sino más bien condenando a las colonias a no liberarse, a no conquistar su independencia, a condenar a los trabajadores de los países capitalistas a no emprender la vía revolucionaria, etc, etc. O sea, esa tradición fue bastante gorda y luego ya lo que bien dice Joaquín también, los eurocomunistas no hicieron nada más que reciclarlo y adaptarlo a las nuevas condiciones de aquella época, ese revisionismo, ¿no? El famoso libro de Carrillo, ¿no? El Estado y el eurocomunismo, ¿no? Se llama... Hubo un libro de Carrillo que pensaba que él, así, será más cercano a Lenin. Lenin escribe el Estado y la Revolución, y ese idiota se escribe, idiota no era, Estado y el comunismo. Bien, luego en el libro das importancia a un aspecto de la URSS que normalmente no se habla, como es el cerco y el acoso global, vamos, que sufrió por parte del imperialismo, ¿no? Muchas veces parece que la URSS era grande. No solo que doy importancia, la pongo como la principal causa de la derrota del socialismo en la URSS. Y parece que normalmente no se habla porque, vamos, pintamos... No se quiere hablar. Eso es. Entonces, ¿podrías explicarnos en qué consistió este cerco y acoso que sufrió la URSS? No voy ni a mirar aquí. El acoso, primero el cerco, vamos a dividir, aunque siempre estuvieron cercados. El imperialismo, mejor dicho, las clases dominantes más el capital financiero, mejor dicho, bancario, unido con el capital industrial, formaban un capital financiero que ahora se está viendo. Enseguida se dieron cuenta del peligro peligrosísimo para su futuro, de la creación de una república presuntamente que no era ni socialista ni nada, era revolucionaria, pero lanzó a la monarquía como gestor del capitalismo ruso, gestor de la clase importantísima de terratenientes en Rusia, no es decir, olvidarse del espacio que tenía, y tiene ese. Y ya
nada más pasando 2 meses de la toma del palacio, ¿sí? En 2 meses se instaló el poder soviético. Se instaló, hay que entenderlo, no en el sentido que tenían ya las riendas financieras, económicas, sociales, no, se instaló por fuerza y punto, por cojones, digamos. Pero eran minoritarios, porque ya después y el cerco empezó la guerra civil, provocada precisamente por el cerco, en mayor tiempo, porque el levantamiento del cuerpo de los checos blancos fue el impulso que indicó. No empezaron la guerra civil de los bolcheviques, empezó la contrarrevolución y eso. Yo aquí no voy a entrar en detalles porque ahí pongo bastantes. Sí. Es simplemente, si entráis en una, por ejemplo, en vuestra labor política y eso, pues podéis entrar en un debate que alguien que os interesa, pero que no están muy de acuerdo con lo que hacéis vosotros, o he escrito yo, o etcétera, etcétera. Entonces hay que definir eso. Por eso doy aquí, a ti como histórico te conviene leerlo bien. Sí. Si no, esta pregunta no estaría aquí. Claro. Efectivamente, además, si me permites un pequeño evolución, es que omitir que existiera el cerco a la URSS es intentar pasar como si hubiera sido un fracaso. Porque claro, el cerco condicionó las políticas que se van a cabo. Claro. El cerco, y yo te continúo, has dado en el clavo y aquí no es difícil dar. El cerco, por eso yo he dicho, y tengo aquí en negrita, Sí. es la causa de las causas, porque ha obligado al joven poder soviético, inmaduro, sin práctica ninguna, ni de empresas, ni de capitales, ni de granjas, ir por el camino que fue uno de ellos, el comunismo militar. De guerra, ¿no? La Protrazgorska es la selección de el impuesto por productos naturales al campesinado forzoso. Eso todo obligó a ir por ese camino. Les obligó, entre otras cosas, nacionalizar o socializar cualquier propiedad industrial. Claro. Ahí empieza. Hablamos de China ahora un poco. Yo estoy escribiendo, ya estoy en el segundo libro. China se formó en el 49. Y los chinos han tenido la posibilidad de pensar, de esperar, porque estaba la Unión Soviética, que le levantó hasta el año 60 toda la industria que tienen ahora. Y aquellos, yo al camarada Mao le respetaban no mucho y ahora menos, pero sí reconozco, no él, porque es decir que es un periodo maoísta solamente. En esos movimientos, en esos enormes países, una persona no puede mover. Y con la lucha interna en el partido constante, unas figuras, porque todos los dirigentes del Comité Central chino combatieron en la larguísima guerra civil y anti-japonesa. Porque ahí no los podías, así como así, asustar y eso. Ni Mao, ni Stalin, ni nadie. Eso yo estoy seguro, ya he visto personas así. Bueno, por lo tanto, no vamos. El cerco condicionó, obligó, forzó
a la joven República de los Soviets, al poder bolchevique, ir por un camino y por un modo de producción distinto, que no tenían otro. O vida o muerte. Los cubanos, patria o muerte, Claro. pero tenían delante la Unión Soviética, que era la patria, que estaba la isla allí y no se atrevieron a aquellos hijos putas de tocarla. Claro. Así que esa es la historia. Y poco más añadir, después yo ahí pongo, tú ya ves, la cronología del evento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, termino de momento. No, eso que yo, bueno, eso estudio historia y tal, y muchas veces se olvida de que ya nada más coger el poder Lenin y demás bolcheviques, 3/4 partes de Rusia quedaron fuera de, vamos, ya no era ni la Unión Soviética ni nada, entraron de fuera y se lo cogieron, 3/4 partes de Rusia, es decir, no nos damos cuenta, pero en aquellos tiempos Rusia no era la de hoy, era mucho más grande, y que se tomen 3/4 partes. Y claro, ante esto los bolcheviques tuvieron que responder. Esas 3/4 partes no me suenan. Que, vamos, por la guerra civil, que entraron los alemanes, entraron ingleses y tal, y tomaron por la fuerza y respondieron, claro, los bolcheviques. No tomar en el sentido político ni nada, ¿eh? No, yo no. Sí, sí. Es que es difícil calibrar. Claro. 3/4 o 5/8 Claro. en aquella, porque eran islas por aquí, Claro. en medio de un territorio de nadie, de las bandas, es decir. Pero el cerco es efectivamente, y la agresión esa. En el norte, Arcángeles, los ingleses y los franceses, la otra importante foco. El más importante lo dejo el último. En el sur de Rusia, Odessa, Nikolaev, etc., donde ahora están. Los griegos, los yugoslavos, los franceses, los ingleses también, como siempre. Eso sí, en cualquier sitio. Después el lejano oriente, con Japón y americanos, y con la ayuda hay que tener en cuenta que ahí al lado estaba China, militarista. Eso es. No toda China, precisamente en el norte estaba el militarismo. Claro. Como lo cual después los propios comunistas chinos, incluso Chiang Kai-shek, tuvieron problemas hasta el cuello, ¿no? Y entonces yo no me... Eso, 3/4, no sé, no te puedo contestar. Estaba en un cerco, y punto. Total. Y llegó a mediados del 18, estaba Moscú, la Rusia central, que se llama, con un radio de 150 kilómetros, no más. San Petrogrado, que es San Petersburgo, te tengo odio a ese nombre, y a mí me han quitado el Leningrado, los hijos putas, y prefiero histórico. Yo, de verdad, ahí hubo un error político, por parte de los bolcheviques, cambiar los nombres históricos. El país no se puede borrar del mapa con los nombres. Oye, se han construido después centenares de ciudades. Ponle los nombres que quieras y que hagan falta de los héroes bolcheviques, de la revolución, etc. No hay nombres, hombre. No. Vale. Y entonces, eso, efectivamente, yo por eso no quiero quitar a vosotros más tiempo, por eso tengo en 2 sitios, en negrita, es la causa de las causas, y después doy la cronología hasta el año
91. Sí, hablas de políticas y planes Sí, que sí. hizo el imperialismo, Sí, sí, demás. sí, sí, sí. Bien, Joaquín, pues un poco ya has dejado caer, ¿no?, el comunismo de guerra y has empezado a comentar ya cómo estuvieron forzados a hacer eso debido al cerco y al acoso global que tuvieron. Y por eso, bueno, como partes un poco del modo de distribución y producción que dices de cada etapa, antes de la llegada de Stalin y bueno, de que fuese secretario general de la URSS y tal, se tuvo que implantar el comunismo de guerra y luego muchos comunistas creyeron que este comunismo de guerra era el comunismo real de, bueno, ya estamos en el comunismo, ahora que... Y bueno, tú hablas bastante sobre eso, entonces, ¿a qué crees que se debió que creyesen que esto era, el comunismo de guerra era comunismo real ya? Quizá yo no seré el indicado para explicar esto, porque bien más creo que es una causa psicológica de aquellos que estaban en los campos de lucha, que estaban hambrientos, desnudos, y etcétera, y ahí con la política del comunismo militar y la siguiente que se llama Perestroika, se logró simplemente salvar mecánicamente las vidas de sus partidarios. Y estos vieron, no en balde, aunque después llegó la otra política, la Prodnalog, que se llama el impuesto de alimentos, que era suave. Aquellos no barrían todo, como el comunismo militar y la Perestroika. Aquellos se pusieron unas cuotas, como ahora en los impuestos, y si les dejaban lo que el campesino entregaba, según eso, el resto era de él, con posibilidad de vender, etcétera, etcétera. Sí, para disponer de sí mismo. Claro, es decir, eso. ¿Y por qué creyeron? No es tanto que creyeron, yo tu pregunta un poco le daría la vuelta. El comunismo militar dio las pautas, sentó las normas que les parecían adecuadas para desarrollar, levantar el país de la ruina. El país estaba en la ruina. Y entonces esos métodos de administración forzosa, obligatoria, de planificación centralizada, que dio sus enormes frutos, que aquí no hay que mezclar dos cosas, se derivaron del comunismo militar y pensaron que eso ahí es difícil ahora, fácil, a mí aquí, pues pensé, ¡ay, qué listo soy tú! No, después de 100 años, Claro. joder, no. Eso es, no, tú ponte con uno, con el fusil en la trinchera, con agua, nieve, y no te digo, por eso he dedicado una parte importante Sí, al de lo que es la URSS, Sí, sí. Claro. climatológicamente, Tanto los eso, porque eso tenía dos, para la revolución estaba y bien y mal, se podía atacar por cualquier sitio, Claro, pero a ti también te atacaban por cualquier sitio. Claro. claro. Es decir, para la economía un desastre gobernar miles de kilómetros por ahí y tal y eso. Es decir, esto, por eso he dedicado, porque la gente no entiende, no quiere entender. Y sobre todo porque esos últimos 10, 15 años, incluso 20, como el imperialismo, el global imperialismo ya hay que hablar. Yo insistí, creo yo, que uno de los primeros me criticaron enorme. ¿De qué estás hablando del global imperialismo? Si, digo, es una nueva fase de desarrollo. ¿Cómo? Si Lenin ya ha dicho,
la fase superior, la famosa frase del capitalismo es el imperialismo. Digo, bueno, dijo 100 años atrás, a ver si vamos a... Joder, me dieron para eso. Ahora nadie no escribe ni una chuleta sin poner globalista, globalización, etc. Ya. Sí, yo sí quería decir en cuanto al comunismo de guerra, aquí por ejemplo Joaquín habla, ¿no?, de ciertas características: nacionalización no solo de la grande industria, pero también de la mediana y pequeña, prórrogas bioscas, sistema de contingentación, prestación laboral general, distribución igualitaria, reducción de relaciones de mercado, máxima centralización de gobierno, dirección de la industria y distribución. Esto nos suena un poco también, ¿no?, a cómo muchos dogmáticos intentan coger realmente lo que es el comunismo, ¿no?, que es más bien casi una aplicación del propio comunismo de guerra a hoy en día. Sí. Y por eso mismo creo que es muy importante tratar el comunismo de guerra. Yo, por ejemplo, hice un vídeo sobre el comunismo de guerra y nos dimos cuenta de cómo realmente es que mucha de la gente que igual se está iniciando el comunismo ya directamente cree que el comunismo es comunismo de guerra. O sea, no solamente le pasó a aquellas personas que Lenin lo dijo muy bien, no creen en eso, la mayoría no. Sí. La mayoría le incitan. Ya, claro. Es decir, y ahora más porque, me disculpáis, pero por la impresión que han sabido y han podido convertir a las masas trabajadoras, a los de los trabajadores, en cronos. Sí. Ya. Robots y ya. Y un punto. No, antes de Vox. The Vox son de derecha. Yo hablo de un trabajador de la empresa y eso. Oye, los rusos, antes, cuando en los años 40 y eso, yo incluso cuando vine la primera vez en España legalmente, yo, joder, Joaquín, si no tenéis los rusos y los comunistas bravos y eso, como nos enseñaron, yo les digo, tú sigue buscando el rabo. Pero no te acerques porque te pueden dar con la esta, una parte de eso. Y eso, tú fíjate, la rusofobia ahora la que se ha planteado, no, pero no con el tema de Ucrania, Muy bien, ya antes, ¿eh? Sí. ¿Sabes por qué? No, es que esa tiene una historia desde la segunda mitad del siglo XVI, tu histórico. A ti te voy a eso. La segunda mitad, cuando el condado de Moscú se interesaba, poco a poco se convirtió en un estado casi centralismo de los restos de los condados rusos. Y poco a poco, con Iván el IV, el Terrible, siguieron la expansión. A diferencia del colonialismo europeo, que se sacaron en los barcos y se fueron de eso a países templados, tal eso. Esos, los rusos, andando, se fueron hasta los Urales, cruzaron los Urales otra vez, andando hasta el Océano Pacífico. Pero la diferencia de un colonialismo, que era también colonialismo, por supuesto, de la Gran Rusia, después se convirtió, en aquel tiempo no era la Gran Rusia. El colonialismo portugués, español, inglés, francés, holandés, destruían totalmente, culturalmente los países que colonizaban. Y hay pena, hasta que los más hábiles, los hijos y nietos de los cuáqueros ingleses, metieron a los indios a las reservas. El colonialismo ruso no tocó ni una etnia. Ellos tampoco, claro, entre otras, pero que la geografía era tal que no había manera. Ellos
ponían sus ciudades, sus colonias, tal, y aquellos en sus bosques con las pieles y tal. Sí, en parte además los rusos... Y así se desvía. Pero espera, no he terminado. Entonces, a partir del finales del 17 e inicios del 18, aparece Pedro el Grande, hace una ventana a Europa, como llamaba San Petersburgo, y es, pero ya la fobia, la rusofobia, porque el occidente, llama occidente, y normalmente los alemanes, con las órdenes tectónicas, etcétera, etcétera, de repente apareció una barrera que no se puede ir antes. Y esa barrera eran estos, los rusos. Y por detrás estaban los mongoles, que no dejaron pasar a Europa. Finalmente se perdieron en los bosques rusos y allá. Sí, pues los rusos le pagaban el tributo 300 años para que no los percan. ¿No? Pero ya el colonialismo inglés, sobre todo, se dio cuenta que si tenían India, Canadá, Australia, ricos países, pero que no han llegado a la verdadera riqueza mundial, que está ahí en los ríos, en los Tártaros y está en Siberia, por ahí están los rusos, no hay modo de pasar. Y esa es la base de la rusofobia, no los últimos 30 años. Tienen su historia esa, nadie quiere hablar de eso. Ya, eso es verdad, sí, sí. Y además hace nada, prácticamente 2 semanas, hizo un vídeo criticando la rusofobia que ahora está llegando a niveles delirantes y prácticamente recalcaba lo que decías, de que no se puede mirar solamente a 4 años la guerra del Donbass, no, esto viene siglos atrás, siglos, y lo que bien dice, se trata de esconder para que la gente vea realmente qué es lo que se esconde detrás de la rusofobia. Claro, claro. Bueno, pues ahora en la última cuestión hemos tratado sobre el comunismo militar, el de guerra, y ahora, lógicamente, la siguiente fase que fue la NEP de Lenin, ¿no? El mismo Lenin, como tú bien pones en el libro, hizo una autocrítica, ¿no? Y decía, hemos penetrado demasiado lejos en el camino de nacionalización del comercio y de la industria, por el camino del cierre de la circulación local. ¿Fue eso un error? Por supuesto. El mismo Lenin dice que, bueno, se hizo ciertos errores. ¿Crees que la aplicación de la NEP fue acertada? Mira, yo no llego a tanta dureza, ¿no? Pero la historia ha demostrado que sí. Es decir, yo lo único que te puedo decir, que es más, que ha durado un poco. Porque el camarada Stalin, pues, y los que le apoyaban, incluso esos, no sé, o la gente, ni Hitler podría decidir, por mucho que hablen, solo cuando estás rodeado, tienes 2, 3 cercanos que tienes que andar con cuidado con ellos, otros 4 o 5 más lejos. El régimen autoritario nunca es tan autoritario, ¿eh? Es un régimen, si no, no sería régimen. Bien, yo pienso que, y ahora volviendo un poco, los chinos han estudiado mucho eso. Y su NEP ha tardado, y todavía está el NEP. Es decir, en cuanto a la NEP, es muy interesante porque, claro, Lenin, como bien has indicado tú, que has leído la frase, ¿no? Al final hace la autocrítica, y tú, Joaquín, él dice, ¿no? Para él era evidente que la NEP engendrará el capitalismo en toda su belleza, entre comillas, escribes, ¿no? ¿Cómo? Tú escribes, para él, para Lenin, era evidente que la NEP engendrará el capitalismo en toda su belleza. Generar el capitalismo En toda su belleza. Escribes lo siguiente aquí. sí, entre comillas, claro, efectivamente, porque sí reproducía el capitalismo. Sí, ese peligro era evidente, Claro. pero había que arriesgarse. Ese Estado
Otra vez, era único estado socialista en el mundo. Bueno, que se llamaba socialista, todavía no era socialista. IVA. Precisamente demostró que es una fase transitoria hacia el comunismo. Pero ya le llamaron socialista, bueno. Claro. Y tenían razón por llamarla, ¿eh? Porque si no, no se movería nada. Claro. Y a lo que iba... Sobre la NEP, de que iba a desarrollar el capitalismo. Sí, bueno, las relaciones, sí. Pero hay que tener en cuenta que la NEP se aplicó, y en China también, Sí, sí. se aplicó a la pequeña y mediana empresa solamente. Claro, el pilar seguía siendo... La pilar sería en el estado de mi hermana. Claro. La industria de los Urales, de Donbass, de Leningrado, de Moscú, Claro. de Kharkov, Estaba donde con- estaban los colosos. Eso. Estaba controlado ese Sí, capitalismo. claro, hombre. Y yo ahora que estoy estudiando China y eso, había un hombre muy importante, se conoce poco, que era del comité por el buró del Partido Comunista, Chen Yun. Ujú. Era mano derecha de Zhou Enlai. Sobre el aire, sí. Y el trío Deng Xiaoping, Zhou Enlai y Chen Yun fueron los autores de Deng Xiaoping, el último. Se aprovechó la propaganda cuando no estuvieron estos ya vivos y lanzaron a Deng Xiaoping. El padre de la economía china, y ahora los padres son Zhou Enlai y Chen Yun. Sí. Y Chen Yun decía, porque había una lucha tremenda en el Partido Comunista de China, que estamos aquí degenerando el capitalismo, y ahora todavía ves como, eso ya hablaremos en otra ocasión, cuando os caiga mi libro, si me da tiempo, si no la adiño antes. Sí, sí. Y Chen Yun dijo, lo importante que el pájaro silba, beba y coma todo lo que quiera, pero en una jaula de oro. Y la jaula somos nosotros, el gobierno. Una jaula de oro, sí, pero que desarrolle todo. Eso. Sí, al fin y al cabo, o sea, yo creo que esto sí es muy importante entender que lo hemos mencionado, ¿no? Las relaciones de producción en cuanto en la NEP eran capitalistas. No vamos a negar, había trabajo asalariado, demás, había mercado, ¿no? Cada campesino, antes has mencionado, podía disponer él mismo de su trabajo después de cumplir con lo que tenía que dar. Claro, eso fomentaba, luego vamos a hablar, pero eso fomentaba la iniciativa campesina, de la cual Lenin habla que es muy importante eso para el desarrollo. Hay que tener sobre todo porque el campesino en todo el mundo, en China, en España, en cualquier sitio, es por su naturaleza pequeño burgués. Pequeño burgués. Su psicología es pequeña burguesa. Hay que jugar con eso. Y no hay que jugar, hay que aprovechar. Primero, éticamente son unas personas físicas que están con su trabajo, incluso cuando tengan asalariados y tal, pero con su trabajo llevando el país adelante. Ha alimentado las grandes ciudades y las ciudades, donde está la mano de la industria. Claro. Hay que... El campo a industria, de industria a campo, claro. Pero están, y en China es mucho más importante que en Rusia. Ahí el peso campesino, ya hablaremos en otra condición. Sí, no, yo simplemente quería recalcar eso de que sí, capitalismo se suele criticar muchísimo, yo he escuchado a mucha gente, capitalismo de Estado, pero ¿qué Estado? Claro, ya no es el Estado, un Estado burgués, sino que es ya un Estado en el que lo están manejando los bolcheviques, etcétera, etcétera. O sea, ellos no van a dejar que ese capitalismo se escape de aquí. No, no. Eso es lo que... Por eso, Claro. os he citado a Chen Yun, es un hombre así, en la revolución cultural, Cultural. tuvieron miedo de tocarle. Ya.
Además, el propio Deng Xiaoping, él estudió en la Rusia de la NEP. Todos, Todos. Claro. Claro. todos, Deng Xiaoping también. Claro. Todos pasaron por 1 año, 2 años, 3 años por la universidad. Había 2 o 3 universidades, una se va para los pueblos trabajadores del lejano oriente, el otro se va a Claro. sí, sí. Y después Boliviano, que aprovechó después Mao y su camarilla, porque no era solo tenía Sí, una camarilla, atacar cuando ya las contradicciones entre La ruptura. la URSS y China y tal. Claro, sí, no son- Ese es el principal fracaso, causa de la derrota de la URSS. Con Stalin eso no pasaría. No, no, no. Por mucho que sea, no pasaría. Con Stalin, hasta los Estados Unidos e Inglaterra se hicieron aliados, ¿no? Yo sí quería recalcar, ya para que me haga esta pregunta, lo último, China, ¿no? O sea, creo que hemos mencionado una cosa muy clave, es que China hoy no tiene el cerco que tenía la Unión Soviética y eso ha condicionado la toma de decisiones políticas y económicas de Ellos China, esa tenían de otras cosas. por detrás la Unión Soviética, Claro. que le puso toda la industria. Los créditos, Sí, Claro. que nadie le podía dar a eso, a 1% anual, ya, sí, sí, sí. y muchos gratis. Sí, los citas aquí también, con Polonia y Y eso- demás también. Y eso yo, material, porque yo tengo un montón, aunque ya les he roto y eso, para no dejar muchas huellas. Pero yo tengo acceso a materiales de URSS China, Rusia China ahora y tal. Gracias, si ves mi ordenador, ahí está. No he perdido, aunque con muchos que me pasan esa información estoy así. Pero a ellos les interesa también. Claro. Bueno, pues hemos hablado del comunismo de guerra, hemos hablado de la NEP. Ahora, la siguiente fase es lo que, bueno, las planes quinquenales, la colectivización, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se conoce como la URSS de Stalin, ¿no? Cuando Stalin ya era secretario general del partido, ¿no? Entonces, claro, tú... Él fue secretario del partido general ya en el 24. Sí. Pero entonces el puesto de secretario general no decía nada. Sí, Hasta que ya a partir del 27-28 Stalin consiguió que se diga algo de que es el puesto. Y Sí. punto. sí, 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 necesario además. Si no, en un país como la URSS o la Rusia, bueno, Y tú esta fase, en la de Stalin, lo llamas comunismo vulgar. Quiero que nos definas un poco, porque igual a la gente le chocará comunismo vulgar. ¿Qué está diciendo Joaquín? el socialismo, ¿no? Sí, 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 sí. sí, comunismo vulgar. Sí. Comunismo. ¿Por qué lo defines de esa manera? ¿Por qué lo decido? En gran medida anímicamente, pero científicamente no me expreso mucho, porque, y eso ya, explicar, los medios de producción, el capital esencial y la construcción capital, que son la empresa, los postes, todo, ¿no? Las infraestructuras, todo era del Estado. ¿Eh? En el campo, 3/4 lo mismo, estaban los kolkhozes, que eran las cooperativas que tanto deseaba Lenin, y con razón, y los sovkhozes. Kolkhoz dice, hoz es una abreviación de la granja, en ruso se llama хозяйство, entonces hoz. Y colectivo, Ya. kolkhoz, sovkhoz, Granjas. esa es ya la parte
estatal Claro. de la agricultura. Host lo mismo, la granja o eso, y soft soviética, Soft lo cual claro. dice no social. Soviética, lo cual dice que pertenece al Estado. Los coljoses no. No. Los coljoses pagaban sus impuestos y tal y tal. Otra cosa, otra vez que y ahí ya era la inercia de los comunistas dogmáticos. Stalin no era muy dogmático, aunque yo lo pongo con dogmático, pero con serias para mí mismo, porque he leído después muchos documentos y tal, y bueno, tiempo para disculparme ya tengo. Entonces, los dogmáticos, que sí siempre eran una fuerza de pecos, eran, ¿sabes por qué una fuerza? No tanto por convencimiento, porque alcanzaron los puestos de dirección, su poltrona, sus privilegios, y eso era lo que defendían. Vamos a ser claros. Sí, sí, sí. Y entonces, por un lado, para no separarnos, el comunismo, parte del comunismo ya está. Está en que todos los medios de producción, los medios de capitalización, etc., lo tiene el Estado. Y vamos a la distribución. Es decir, ahí ya, también casi como en el comunismo, ahí se subía por necesidad en el socialismo y en el comunismo por tu aspiración. Es lo único en lo que se diferenciaba. Por eso yo lo llamo comunismo vulgar. Claro, además se imperó un poco el igualitarismo en ese sentido también, ¿no? Por supuesto. Claro, no se cumplía la distribución según trabajo, tanto. Claro, claro, eso es todo. Por eso se entiende, por eso se vulgariza. Ya, lo entiendo. Porque el comunismo o la idea comunista o la teoría del sentido se prendía en los mismos grandes cerebros esos, con barba y la hostia. Esos sí entendían. Para ellos el comunismo, y para Lenin, por supuesto, era no separar al trabajador, al obrero, al ingeniero, eso, de la distribución. El poder obrero de la producción, ¿no? ¿Eh? El poder obrero de la producción, al fin y al cabo, ¿no? Porque en la URSS el poder obrero, el planificar, No estaba. era el Estado. Claro, el Estado. Por eso, quieres o no, sería muy sorprendente que se pueda dominar. Pero, bueno, pues es vulgar. Que eso no quita que cumplió con su labor, que cumplió Hombre. con su trabajo. Claro, Más que cumplió. claro, es lo que te quiero ligar así con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es tu opinión acerca de Stalin? Es muy... Yo te voy a contestar, un gran hombre, y como hombre no me refiero a los datos personales, sentimentales, no, Sí, de la figura. como hombre, como figura, mejor decir, una gran figura indiscutible, Históricamente, además. por supuesto. Porque al fin y al cabo, además, hoy en día Stalin es tal vez de las personas de la historia, me atrevería a decir, más calumniadas de todas, por Sí. parte de la historiografía. Que Sí, si las purgas estalinistas, que si el terror, los gulags, el holodomor, el holodomor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es lógico, yo lo entiendo. ¿Para qué van a, por ejemplo, las propagandas o los políticos occidentales
o los encargados que les están pagando calumniar a Khrushchev. Ya. Claro. Esa es una labor muy buena a ellos. Sí, claro. El que le tenía en el hueso era Stalin, que convirtió luego de un país arado a un país Con la bomba atómica. bomba atómica, el Sputnik, el espacio, etc. ¿Qué coño? Ganar, derrotar el fascismo, Claro, etcétera, etcétera. no, ahora también. ¿Tú lo has visto? Sí, al fin y al cabo, o sea, lo que hay que entender, yo siempre digo, o sea, todas las calumnias que sueltan sobre Stalin son proporcionales a todo el logro que consiguió Stalin en vida, al fin y al cabo, toda su obra. Lo cual no quiere decir que tuvo grandes errores. Sobre todo, algunos imperdonables. Él siendo de gran persona, gran cerebro, tenía que entender que muchas de las acusaciones están provocadas y no firmar tan ligeramente. Porque no se puede no creer en uno con cual has luchado tantos años. Y esa es la mancha negra en la bandera roja. De hecho, el mismo Grover Fuhr, un autor que escribe sobre Stalin y dice que Stalin no pudo llevar a cabo la reforma democrática, en parte porque, vamos, tenía por detrás una gente que le decía, mira, que hay tal, Sí, hay la cual, burocracia, al fin y al eso cabo, es, y se la tragó. Por detrás, no tanto la gente que le rodeaba, el cerco que estaba siempre. No te olvides. Claro, claro. Y la bomba atómica, ellos incumplieron, porque ellos en el 42, en octubre del 42, cuando ya estaban en la guerra, los ingleses y los americanos vinieron a Moscú y firmaron el acuerdo de colaboración como aliados. Y ahí había un punto, que todos los desarrollos tecnológicos de armamento tienen que ser conocidos y compartidos entre los aliados. Y no pasa un año en Quebec, en Canadá, y ahí se sientan los ingleses, los canadienses y los americanos y desarrollan. Claro. Gracias, España. Para hacer Así que Manhattan. eso es el que. Ese, claro, tenía un olfato tremendo, el georgiano. Y dijo, oh no, qué democracia y eso. Si se nos van a comer con pan y sin pan. Y eso estamos viendo, después hablaremos, o en otro momento, lo de Ucrania. Ya os he dicho un poco la rusofobia de dónde viene, Sí. que no son de 20 años ni de 30, son de 300. Vale. Pero que ellos no pueden decir esto, porque el colonialismo fue criticado y desautorizado ya. Claro, claro. Bien, pues retomando un poco el libro y tal, hablas de una cosa muy interesante que es sobre la competencia, que es un tema muy controvertido dentro del movimiento comunista, y dices que lo bueno que tiene el capitalismo es que, bueno, lo bueno es que la competencia crea motivación laboral y esto un desarrollo de los estados capitalistas en cierta medida. ¿Y tú crees que los estados socialistas deberían aceptar en cierta medida esta competencia? Sí, creo que sí. Pero otra vez hablamos, porque es todo muy hipotéticamente. Los estados europeos del este de Europa, que se llaman socialistas, nunca fueron. Ni se acercaron. Se acercaron porque estaban detrás de los soviéticos. Empezando por Polonia, un estado totalmente pequeño burgués. Volviendo a la César. El único que respondía era la República Democrática Alemana. La verdad. Allí tengo un regalo de eso. Ese plato
Sí, el de atrás, este, ¿no? Ah, Sí, sí, sí. Es de una fábrica de máquina herramienta, como yo era de máquina herramienta y eso. Bien. Y la competencia se tiene que entender, porque la competencia capitalista, desde luego, cualquier producto tiene que tener competencia en eso. La competencia puede ser sobre la calidad, la competencia puede ser sobre el precio, la competencia puede ser sobre la duración del producto, y etc. Y entonces, con más razón, la competencia socialista debería tener lugar, siempre como después hablaremos, supongo, del socialismo en el futuro, pero antes he mencionado, creo, en un apartado antes, el capítulo mercado socialista o socialismo de mercado. claro. Muy interesante eso. Esto es importantísimo. Otro bulo creado. Por supuesto, y ahí entra el tema de la competencia. Si hay mercado, hay competencia, pero el mercado debe ser socialista. Como hemos hablado antes, dirigido, vigilado y contemplado por el Estado, ¿eh? Para que la competencia se pueda desarrollar, para que las empresas y por lo tanto los trabajadores tengan beneficio, no como la competencia capitalista en lo grande no tienen de los beneficios, no se aprovechan los trabajadores, simplemente los accionistas. Sí, no en balde ha habido decenas de nombres: capitalismo del pueblo, capitalismo popular. Ahora se han inventado una teoría bastante interesante para no dejarle ni pie. Yo no tengo tiempo, pero si no, el capitalismo existencialista. Es decir, para todos, otra vez. Y claro, que ya no todo con la globalización y eso, cuando ya ni el propio capitalismo, digamos, decae, ¿no? No mandan, ni los países mandan. Las fronteras, la autoridad del Estado, de la nación, está por tierra, manda el club de Guggenberg y punto. Y es por eso aparecen las teorías de otro capitalismo. Claro. No, yo creo que es esencial, sí, que es una gran pregunta, porque tal como van las cosas, en el socialismo del futuro debe de haber competencia socialista. Claro. Además, aquí mira, justo estoy, ¿no?, en un capítulo en el que tú, no es el capítulo del socialismo del futuro. Hay un subapartado que es lo que acabas de mencionar, ¿no? El mercado socialista o socialismo de mercado. Eso es muy muy interesante porque yo siempre he visto, ¿no?, que hay como una especie, digámoslo así, como tabú, ¿no?, o una especie de trauma, ¿no?, o fobia, digamos, incluso al mercado por parte de muchos comunistas, ¿no? Sí, porque y con razón, ¿no? Porque el mercado fue siempre una herramienta de explotación. Entender es que yo muchas veces he dicho, o sea, el mercado per se no es un término político, es un término económico. Ha existido antes del capitalismo. Socioeconómico. Claro, efectivamente, socioeconómico, porque luego... Eso es importante. Claro, pues condiciona... Socioeconómico. Pues condiciona las relaciones sociales, las relaciones de producción, bien decía Marx, ¿no? Claro. En ese sentido, claro. Entonces, no se debe tener fobia a eso, sino más bien hay que aprovecharse de ello, porque el mercado ha existido antes del capitalismo y inevitablemente existirá después, que es el socialismo. Claro. Que además Y en la esclavitud. Claro, efectivamente, está el mercado de los esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, la herramienta de cualquier
cualquier formación social y económica. Claro, efectivamente, y por eso... Una de las herramientas. Pero yo creo que es como ha habido una enorme tergiversación de parte de muchos comunistas de asociar mercado a capitalismo, de ahí nace esa fobia, ¿no?, a ese propio mercado, ¿no? No sé si compartes tú No, sí, es totalmente entendible. Claro. Es totalmente entendible que un trabajador, antes sobre todo, que le hablas de mercado se lo ponía... Claro, pero yo creo que viene todo esto, ¿no? Y eso sí creo que es importante aclarar a la gente que pueda ver la entrevista, de que no, o sea, ahora en ese momento vamos a entrar, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido China, Vietnam, etc. han entendido muy bien, las condiciones son otras, es cierto, no existe ese cerco brutal y demás, pero claro, ellos han entendido muy bien de que ese socialismo, si tú lo puedes controlar, tú puedes darle desarrollo al país, y más aún en países como Vietnam o China, sabiendo de dónde vienen, porque China prácticamente era semifeudal. Sí, sí. Por eso mismo, y el impulso chino, no hay nada más que ver los resultados, ¿no? Sí. O sea, mira dónde está China hoy en día. Y además que hoy en día no le pueden, o sea, en el mercado global no pueden con China, literalmente. Por eso mismo es lo que me refiero. Ni podrá. Claro. Lo único, yo estoy escribiendo sobre el tema chino, sobre Mao y todo. Y yo mismo tengo muchas dudas e interrogaciones que no tengo capacidad de explicar como es debido. Yeah. Gran parte es intuitiva. Pero me estoy esforzando, estoy leyendo, estudiando, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, el mismo, bueno, en esta pregunta de la competencia, el mismo Stalin en su último escrito, ¿no?, el de problemas económicos de la URSS, ya también planteaba sobre qué había que hacer con la competencia en épocas donde no había guerras y tal, y ya lo dejó bastante claro, ¿no? Como para que... ¿Sabes qué? Os voy a abrir competencia. En la URSS existía y feroz competencia en el sector de altas tecnologías y armamentos. Que es donde más se desarrolló. Claro, y ahí era competencia. Un avión proyectaban 5 o 6 entidades, un tanque o los misiles, y nadie sabía si él ha ganado o no. Y bueno, y eso, ahí no valían las relaciones, los amiguitos, nada. 40 y tantos puntos o 50, si uno no cumplías, fuera, ya no tienes el pedido. Ya. Hay una cosa muy interesante. Una competencia, pero dura. Hay una cosa muy interesante que mencionas, al fin y al cabo, bueno, que acabas de mencionar, mejor dicho, es que, claro, también en la armamentística, incluso en la espacial, digámoslo así, ¿no?, la aeronáutica, claro, esa existencia con Estados Unidos, esa carrera armamentística, carrera espacial, ¿qué es lo que obliga a los propios estados, ¿no?, a intentar, existe una competencia, eso fue la carrera, ¿no?, sí, a mejorar? Es decir, si eso lo extrapolaríamos a ese socialismo del futuro, lo que estás obligando realmente a las empresas estatales o semistatales o cooperativas incluso es a satisfacer esa demanda del pueblo de la mejor manera por la existencia misma de la competencia. sí, ¿no? sí, eso es indudable. El que niegue la competencia así como así es que no ha entendido nada. O cae en el dogmatismo. Eso es la negación del desarrollo de la propia vida, independientemente de la formación social. Otra cosa muy diferente, que una formación social, socialista o comunista, socialista, eso va a beneficio entero del pueblo, Claro. y no las migajas que te dejan la competencia capitalista, el mercado capitalista. Punto. Sí, sí. Bueno, pues hemos hablado de la competencia, hemos hablado de mercado, el socialismo de mercado, mercado con mercado socialista, etcétera, etcétera, ¿no?
Y bueno, tenemos distintas experiencias, ¿no? Estamos centrándonos en la Unión Soviética, pero de repente es inevitable, ¿no? Que sale China, sale no sé qué. Entonces, claro, esas experiencias también las tenemos que observar y mirar objetivamente, ¿no? Materialistamente, ¿no? Lo que es. Entonces, yo tengo la firme convicción de que tú, para hablar del socialismo del futuro, te estás basando bastante en el proceso chino, en el proceso, el Doi Moi de Vietnam, por ejemplo. Vietnam no lo toco porque, primero porque no tengo material, ¿no? No tengo por qué no he podido, porque ya con China Bastante, no se puede, ¿no? Sí, sí. Es imposible, porque quieres que, o no, como la URSS incidió en China, en su desarrollo, lo mismo China, aunque con Vietnam Claro. tienen históricamente China y Vietnam siempre han tenido conflictos territoriales Sí, y siguen teniendo. y siguen teniendo. Ahora ya ambos han aprendido mucho, pero a mí luego cuando me dice, me cago en Dios, Joaquín, a ver si me explicas el socialismo de China, no me suena nada. Digo, para, vamos a conocerlo mejor, ¿eh? Y después sacaremos nuestras conclusiones. Digo, y yo pongo en el libro que un socialismo, y además yo antes escribí un montón de artículos sobre China, para nadie, lo escribí al punto. Y aprecio como material también, porque están basados, algunas son traducciones simples del ruso con algunas connotaciones mías y tal, otras son mis, porque cojo materiales rusos, pero tengo unas relaciones con ciertos compañeros y tal, que traducen, dominan casi toda la información de Estados Unidos, de Inglaterra, etc., sobre los temas económicos, etcétera, etcétera. Y tengo un material de la hostia. Que vengan esos que miren, no, está en ruso y tal, ¿verdad? Entonces, Joaquín, hablando de esto... Espera, yo no... Y yo, ya en el primer libro, y en uno de los artículos, que fue también, yo sigo 2 años atrás, el grupo republicano del Congreso en Estados Unidos sacaron un informe muy bueno, porque los americanos cuando cogen, hostia. Y en el informe es un informe para el desarrollo estratégico de Estados Unidos para intentar preservar el dominio mundial, intentar. Y allí, hace 6-7 años o 10, era Rusia enemigo número 1, en ese ponen a China, y ponen por qué. ¿Y sabes cuál es el principal argumento? Parece burdo, infantil, pero no lo es. China es el mayor enemigo, el enemigo número 1, porque está gobernada por un partido comunista. Ellos guardan la esencia y tienen razón. Sí, efectivamente. Eso es. Y después desglosan, claro, tal. Yo lo tengo. Y eso, pues, escribí un artículo, y de ese artículo pues ya aproveché mucho para el libro, tengo un montón de ellos. Y claro, el susto que les metió la URSS en el cuerpo todavía no ha salido de los huesos de aquellos. Por eso temen a China. Sí. Entonces, Joaquín, ¿qué es a lo que te iba? ¿Puedes explicar a la gente en qué consiste tu teorización del socialismo del futuro? ¿Cómo?
¿En qué consiste el socialismo del futuro del que tú hablas en el libro? Primero, ese es mi pensamiento personal. Sí, 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 sí. Y un pensamiento como hipótesis. Eso es una hipótesis. Porque si abandono incluso la hipótesis que no puede haber socialismo, pues para nada estamos. Claro, no está bien. La dialéctica, ¿por qué no puede haber? Hubo en la URSS, hubo ahora en China, pero a mí me inquieta ya menos, a medida que ando profundizando en los materiales, ya tengo mucho menos. Para una conversación coloquial, así de calle, pero ¿qué capitalismo? El propio Cocordo me empieza a decir, ¿qué capitalismo con los millonarios y super hiper millonarios que hay en China, sin contar a los primitivos millonarios, como se llama? ¿Y qué ves tú en esto? Pues ese es un peligro. Digo, no. ¿Has visto los últimos 15 años cómo se han desarrollado tecnológicamente también? No en más de los americanos ahora la empresa de no enviar no sé qué, tal, reiterar eso, porque los chinos, ellos mismos, pero ellos entienden que así más rápido llegan, entendiendo. Pero ya el proceso es que no lo paras. Yo si queréis te mando ese artículo a vosotros. Es aprovechable. Si nos das toda la información que nos puedas facilitar, bienvenido sea. No sabes que lo vamos a leer de arriba abajo. Bien, bien. Pues eso es lo más que te puedo decir. Sí, o sea, aquí por ejemplo dices, ¿no? Socialismo es una fase de transición del capitalismo al comunismo y no la primera fase de la formación. Sí, bueno, eso ya hemos hablado. Claro, no, pero me llama la atención que empiezas directamente con eso, ¿vale? Para dejar bastante claro a la gente y que el principio debe ser único. Cada trabajador debe convertirse en un real propietario de una concreta propiedad. Entonces aquí hay, claro, el tema es tan importante y es porque si me pones en tu email y me comentas cuando, no, es que queremos hablar y tal, y yo diría que no, así. Pero cuando has indicado qué entiendes tú sobre el socialismo del futuro, y yo ya he dicho, para mí, estos chavales saben lo que hablan y lo que quieren. Y digo, pues porque se han centrado en lo principal. ¿Para qué está este libro? Claro. Y punto. Claro, efectivamente. Porque aparte de sacar la lógica propia de la URSS, llegas a llegas a esto. Es inevitable, ¿no? Incluso. Claro, llegas a eso. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, aquí, importante en la introducción, deberá ser aceptable cualquier forma de propiedad, es 495. Cualquier forma de propiedad. Cualquier forma de indiscutible e irrevocable, los medios de producción deben estar en usufructo del colectivo de trabajo. Usufructo, ¿eh? Sí. La propiedad puede ser la forma de propiedad, puede ser, pero el usufructo está en manos del colectivo. Claro. Esa está la diferencia. Claro. Bien. Claro, porque en la Unión Soviética, aquí pones, ¿no? Como criterio jurídico de los medios de producción, el Estado. Claro, el Estado tiene que ser el paso paulatino hacia los trabajadores. Claro, a través de su empresa, etc. Efectivamente. La empresa cumple con el Estado sus obligaciones, paga los impuestos, cubre la seguridad social
de los trabajadores, Mm. y entonces tú, sí. Pero ese usufructo es para la cooperativa, le llamamos así. Efectivamente. Aunque incluso puede ser capital, porque al fin de cuentas, yo por ejemplo he estado 6 años de delegado de la corporación de Mondragón, Mm. para Rusia, para todo solo, para Ucrania y Bielorrusia, Sí, Kazajstán. todo, ¿no? Y ya he visto lo que es la cooperativa, en que se está convirtiendo poco a poco. Claro. Entonces eso. Además, a través de ese mecanismo que hemos mencionado, poco a poco se empezaría a cumplir lo que bien detallas, y creo que quieres ir al grano, que es la distribución según el trabajo realmente. O sea, Claro, claro. porque Eso es lo que pusieron Marx y Engels cuando prepararon la idea comunista. Que la cuestión es acercar a la distribución, conseguir que el trabajador no sea apartado. eso es. Esa es la quis. Claro, porque si no se cae en la falacia que siempre sueltan muchos anticomunistas. No, en el comunismo queréis todos de todos. No es así. Claro. Y esto lo dejamos, creo que lo estamos dejando bastante claro para la gente que pueda ver el vídeo, que no es así realmente. El comunismo, eso lo predica, no sé, ciertas religiones, pero no el comunismo. O sea, el comunismo es... Además hay que, digo, yo no sé dónde, creo que tenía ese libro también, pero ahora con China y eso, yo digo, lo que ha demostrado la historia y la lógica, que posiblemente habrá que esperar al socialismo centenares de años. Sí, Claro, tú tienes enfrente la psicología de miles de millones de personas. claro. Ahí no han podido entrar ni Marx, ni Engels, ni Lenin. No. Y además lo que tenemos que entender es también, yo creo, ¿no?, que el capitalismo mismo ha tenido que esperar incluso a 1000 años de feudalismo, lo mismo que el feudalismo con el esclavismo, es decir, que no es... Ya, o sea, sí la toma de poder, ahora bien, la construcción del modo de producción... Es que es mucho más complicado que el de Claro. esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo. Pero al fin y al cabo, eso es una nueva formación social. Y las otras eran, Continuaciones, ¿no? sí, otra clase, Ya, sí, entiendo. sin más. Sí, es que está... Y el que empieza, no, es que... léete un cuento de la Caperucita Roja y... Sí, y al final luego también lo importante de que aquí ya estamos hablando ya en la primera vez en la historia cuando los explotados constan de poder, o sea, no el esclavismo, los explotados tienen poder, el feudalismo, el capitalismo, pero ya en la nueva fase que estamos mencionando es donde los explotados tienen poder y efectivamente eso no cambia todo lo demás pues eso, como se ha pretendido decir a la gente, no sé, en 4 años o con 3 planes quinquenales, no sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Aquí que encontrarlo. Sin embargo, la esencia de las relaciones de la propiedad, según Marx, consiste en el derecho de adquisición de los resultados del trabajo. El derecho. Sí. Que después ese derecho hay que materializar, organizar, hacer 20 revoluciones, eso es otro tema. Sí, porque ya te digo, a mí la sensación que me da que la gente es, no sé, que se coge como ya llegada al comunismo o al socialismo simplemente por la toma de poder. Pero, ¿qué gente? Pues gente que se hace llamar comunista. Vale, pues ya para terminar con esta entrevista vamos a ir con la última pregunta, que es incluso la más general así para responder, que es respondiendo al título del libro, ¿no? El libro se llama Sobre la lógica de la historia de la URSS y bueno, tú has escrito muy densamente, ¿no?, sobre eso, y entonces querría que respondieses cuál fue la lógica de la historia de la URSS.
La lógica siempre tiene, como cualquier pensamiento, varios apartados. Claro. Más importantes, menos importantes, de primer orden, segundo orden. Y si tú te has fijado, yo después de cada capítulo, donde se trata, pongo la lógica de este periodo, fue esta. Sí. El otro, con Stalin, la lógica esa, Eso era muy importante. fue eso desarrolló, con la banda, con la mano férrea, levantó la bandera comunista del socialismo, derrotó contra toda Europa a los nazis, y con esa bandera, con una mancha negra de sus errores con sus camaradas, sigue. Esa es la lógica. Yo después, por eso, es devolver cada libro. Tiene todo, la lógica del NEP y todo. Es que yo escribo ahora, decirte, pues, no veo sentido, Claro. la verdad. Es que muchas veces no se trata a la URSS como si fuese una. Quiero decir, desde el 17 hasta el 91, la URSS. Claro que no. Claro. La lógica cuando escribo del comunismo militar, Sí. ¿qué pongo al final? La lógica de este duro, tal, que fueron obligados. Eso es. Se llevarlo a cabo. Es la joven República de los Soviets y los bolcheviques, Claro. fue que con el comunismo militar, se derrotaron a los agresores o interventores imperialistas de 14 países. Esa es la lógica. Y se derrotó a la contrarrevolución. Se pudo pasar a la construcción de paz. Esa es la lógica. Claro. En el otro capítulo pongo otro. En cada capítulo ofrece. Tú sacas unas chuletas y punto. No, a vosotros no. Yo os recomiendo porque vosotros tenéis una noble y difícil tarea de darle más profusión a este libro y esto. Por eso tenéis que estar preparados en el sentido de este resumen, hacer un express resumen. Ya. Sí. Además, para que lo entiendan un poco los estos, o sea, los espectadores, lo que me refiero es, has apuntado muy bien, ¿no? De que, claro, cada periodo concreto de Unión Soviética, porque no es lo mismo la perestroika que los planes quinquenales, cada decisión... Tú mismo has dicho. La historia de Rusia ha tenido varias fases. Claro. Y ese ha dicho bien. Oyer, ¿no? Sí. Disculparme. La sífilis. Sí, y en eso no hay que... os habéis puesto una tarea muy noble y muy difícil. Pero yo creo que vosotros estáis bien preparados y eso. Sí. En las condiciones que estáis bien. Eso yo soy consciente. Pero tenéis que estar un poco mejor. Claro. Yo, por ejemplo, ahora lo que escribo de China, va a haber 5 tomos o 4, no sé, estoy... Sí, no me puedo reducir más. Ya estoy. Y yo le llamo al libro Express Resumen de la historia. Express Resumen. Y si hace falta, después le hago brevísimo Express Resumen. Punto. Y en eso me corta la digestión. Claro, es que al final eso, comparar incluso en el mismo Lenin el comunismo militar con la NEP y la lógica que tenía esa, y luego en el mismo Stalin la preparación para la Segunda Guerra Mundial, los años posteriores, vamos,
tomarlo todo como que existió una sola URSS es... No, o sea, hay una buena respuesta. Como el desarrollo de la URSS, como de cualquier país, dejándole un poco satisfechos a los preguntantes, es tan diversa y heterogénea en su historia que cada fase de esa tiene su dialéctica logística. Y esa es, o la lógica es la dialéctica de desarrollo de la historia en la URSS, y punto. Y sí, también decir una de las cosas muy importantes que has dicho, ¿no? Que una de las causas fundamentales es el cerco. Bueno, pues ya llegamos al final de la entrevista, Joaquín, un verdadero placer. Creo que, bueno, yo primeramente recomiendo enormemente a la gente que lea el libro, o sea, rompe con muchos dogmas preconcebidos, se superan muchos tabús dentro del movimiento comunista y a mucha gente le va a venir muy bien para cumplir con la ardua tarea que tenemos, que realmente llegar a una formación realmente socialista y no cayendo en las vulgaridades que se cayeron en el pasado y demás, y aprendiendo de las experiencias propias. La dialéctica Efectivamente. Es la raíz de la ecuación matemática. Eso es. Y ya para despedirnos, Joaquín, tenemos unas sorpresas para ti. Primeramente, yo te voy a regalar mi libro. Ah, muy bien, ¿por qué sorpresa? Yo te voy a regalar mi libro, que es Tercera República, Tercera Bala Vencida, en el que teorizo un poco acerca de cómo debería ser la Tercera República Española. Algo me comentó, algo creo. Sí, y luego, bueno, aquí tenemos, para que no te olvides de nosotros, es un póster que hicimos sobre Red Planeta nosotros, por si alguna vez te olvidas, pues puedes ver el nombre y para que te agradezcamos que, vamos, la base de esto es casi tu libro, así que de verdad muchas gracias y podremos hablar ya de las imágenes que salen aquí. La verdad aquí. bueno, son todos mis amigos, o sea, tranquilo. Por si no se ven cámaras. Sí, es el cartel que siempre tenemos en las charlas. Sí. Y nada, de verdad, Joaquín, un placer habernos abierto la puerta a tu casa para acceder y yo creo, invito a la gente a que compre el libro. Yo respondiendo, estoy también muy agradecido. Veo, aunque 6, 2, 3, 4, que he invertido los 4 años para recoger material. No en balde. No en balde. Y os deseo suerte, ¿no? Esto lo voy a leer, por supuesto. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis si no suscribiros al canal y lo que sea, ya sabéis, podéis escribir, bueno, Templando el Acero para adquirir el libro de Joaquín y nada, lo vamos a dejar aquí. Saludos, camaradas.